Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José David Pérez Ulloa y actualmente curso el noveno semestre de la carrera de Medicina General en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. El día de hoy les voy a hablar sobre el cáncer cervicuterino. Primeramente, vamos a hablar sobre la epidemiología. La Sociedad Estadounidense del Cáncer estimó que en ese país en 2017 se diagnosticarían 12.820 nuevos casos de cáncer de cuello uterino invasivo. Por lo tanto, se producirían 4.210 muertes por cáncer de cuello uterino, lo que representa aproximadamente 1.5% de todas las muertes por cáncer en mujeres. En los Estados Unidos y en otros países desarrollados, las tasas de muerte por cáncer cervicuterino han disminuido de manera constante desde la década de 1930. Estas disminuciones en las tasas de mortalidad principalmente son resultado de la adopción de programas de detección de rutina. Aunque las tasas de muerte por cáncer de cuello uterino habían comenzado a disminuir antes de la implementación de la detección de la Papa Nicolau, lo que sugiere que otros factores desconocidos pueden jugar algún papel muy importante en esta disminución de las tasas de mortalidad. A pesar de todo esto, el cáncer de cuello uterino sigue siendo un importante problema de salud pública internacional, poniéndose como el cuarto cáncer en mujeres más común en todo el mundo. Las incidencias internacionales de cáncer de cuello uterino tienden a reflejar diferencias en las actitudes culturales hacia las prácticas sexuales y también arrojan diferencias en la penetración de los programas de detección masiva. Esto quiere decir que las incidencias más altas ocurren en poblaciones que tienen una alta prevalencia de antecedentes de infección por virus del papiloma humano combinada con bajas tasas de detección. El virus del papiloma humano, ¿por qué es importante? Porque en el examen del ADN del tumor revela la integración del ADN de al menos uno de varios subtipos de virus de papiloma humano de alto riesgo, en casi todos los casos de adenocarcinoma escamoso o de cuello uterino. ¿Cuáles son los subtipos de alto riesgo? Estos incluyen el virus del papiloma humano 16, 18, 31, 33 y 45. De estos, los más comunes van a ser dos, el 16 y el 18, que se van a encontrar en aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello uterino. Aunque el cáncer de cuello uterino es relativamente raro en los Estados Unidos, la infección por este virus del papiloma humano es muy común. Así arrojó un estudio que se hizo en Estados Unidos de hisopos vaginales. El 26% de las mujeres analizadas y hasta el 44% de las mujeres entre 20 y 24 años analizadas tenían evidencia de infección por virus del papiloma humano. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de estas mujeres con infección de virus del papiloma humano desarrollan lesiones malignas y premalignas. ¿Esto qué quiere decir? Que la infección por virus del papiloma humano es esencial, pero no suficiente para el desarrollo de displasia de alto grado o de cánceres invasivos. Entonces, hay una fuerte correlación entre la infección por tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo y el carcinoma cervical. Esto ha provocado el desarrollo de vacunas profilácticas contra dicho virus. Actualmente existen tres vacunas que son la Cervarix, la Gardasil y la Gardasil 9. Estas están disponibles para su uso en los Estados Unidos. Las tres vacunas se van a dirigir a los más comunes, que son el virus del papiloma humano 16 y 18. Pero además, la vacuna Gardasil también incluye antígenos contra
virus del papiloma humano 6 y 11, que se asocian hasta con un 90% de los casos de verrugas genitales benignas. Además, la otra vacuna, que es la Gardasil 9, protege contra otros subtipos de virus del papiloma humano malignos, como son, además del 16 y el 18, el 6, el 11, y además otros que son de alto riesgo, como 31, 33, 45, 52 y 58. La historia natural del cáncer cervicuterino, bueno, pues la mayoría de los carcinomas cervicales surgen en la unión entre el epitelio principalmente columnar que está en el endocervix y el epitelio escamoso del ectocervix. Esta unión es un sitio donde hay un cambio metaplásico continuo que en zonas como el útero o en etapas como la pubertad y durante el primer embarazo son mayores. También esta aumenta cuando hay una pubertad y disminuye después de la menopausia. Mucho antes que se conociera la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino, Richard y Barron demostraron que el cáncer de células escamosas invasivo del cuello uterino era el resultado final de cambios displásicos intraepiteliales progresivos dentro del epitelio metaplásico en esta zona de transformación. El mayor riesgo de transformación neoplásica de la metaplasia escamosa atípica inducida por virus coincide con los periodos de mayor actividad metaplásica. Entonces, la diferencia de aproximadamente 15 años en las edades medias en las mujeres con neoplasia y las mujeres con cáncer de cuello uterino invasivo sugiere una progresión generalmente lenta desde la neoplasia hasta carcinoma invasivo. El cáncer de cuello uterino suele seguir un patrón relativamente ordenado de progresión metastásica. Inicialmente metastatiza a los ganglios escalonados primarios de la pelvis y luego a los ganglios paraórticos y sitios distantes. La presentación inicial con metástasis hematógenas va a ser infrecuente en este tipo de cáncer. Un estudio muy importante es la tomografía por emisión de positrones con fluorodeoxiglucosa. Es probablemente el método no invasivo más preciso para el diagnóstico de metástasis ganglionares, con una sensibilidad de hasta el 82% y una especificidad de hasta el 95%. Los estudios de distribución de ganglios positivos para tomografía con emisión de positrones en pacientes con cáncer de cuello uterino confirman que los sitios más frecuentes donde hace metástasis este cáncer es siguiendo los vasos hipogástricos desde las bifurcaciones ilíacas comunes hasta los ganglios obturadores que se encuentran mediales al músculo obturador interno. Las manifestaciones clínicas, ¿cómo van a ser? La enfermedad preinvasiva generalmente se detecta durante la detección citológica cervical de rutina. En cambio, la enfermedad invasiva temprana puede no estar asociada a ningún síntoma, pero también suele detectarse durante los exámenes de detección rutinarios. El síntoma más temprano del cáncer de cuello uterino suele ser un sangrado vaginal anormal, a menudo que ocurre después del coito o después de lavados vaginales. Esto puede estar asociado con un flujo vaginal claro o maloliente. También puede existir dolor pélvico, que puede ser resultado de una enfermedad locorregionalmente invasiva o de una enfermedad inflamatoria pélvica coexistente. También puede haber dolor en flancos, que puede ser un síntoma de hidronefrosis, que hay que tener cuidado que no se complique a una pielonefritis. Los pacientes que tengan un tumor muy avanzado pueden producir hematuria o incontinencia por una fístula vesicovaginal
causada por la extensión directa del tumor hacia la vejiga. Y por otra parte, la compresión externa del recto por un tumor primario masivo, pues te puede causar un estreñimiento en la paciente. Lo que es el diagnóstico, sabemos que el cáncer de cuello uterino tiene una larga etapa preinvasiva. Entonces, gracias a esta larga etapa preinvasiva, la prevalencia relativamente alta de la enfermedad en poblaciones donde no hay cribado y la sensibilidad alta del cribado citológico hacen del carcinoma del cuello uterino un objetivo ideal para el estudio de cribado del cáncer. Esto reflejado en un estudio en los Estados Unidos donde el cribado con examen citológico cervical y el examen pélvico ha disminuido en más del 50% la incidencia de cáncer de cuello uterino desde el año de 1975. La Sociedad Estadounidense del Cáncer, junto con otros grupos de trabajo multidisciplinario, actualizó en 2012 las pautas para la detección del cáncer de cuello uterino, quedando como sigue. Se recomienda que la detección del cáncer cervicuterino se comience a los 21 años. Esto porque las pruebas de detección deben evitarse antes de esta edad, ya que pueden conducir a evaluaciones y tratamientos innecesarios y perjudiciales en mujeres con muy bajo riesgo de cáncer. Los pacientes entre los 21 y 29 años se recomiendan un Papa Nicolau cada 3 años. Y debido a que las mujeres entre 30 y 65 años se ha demostrado que una sola prueba negativa para el virus del papiloma humano es suficiente para tranquilizar un cáncer de cuello uterino durante 5 años, este se recomienda a las mujeres de este grupo de edad se realice la prueba de Papa Nicolau y del virus del papiloma humano cada 5 años. Por último, es muy razonable suspender las pruebas de detección en mujeres mayores de 65 a 70 años que tienen 3 o más estudios negativos consecutivos y pues no han tenido resultados anormales en las pruebas en los últimos 10 años. Por último, el pronóstico, pues esto es muy importante. Existe un sistema de estadificación FIGO, el cual es el sistema de estadificación más aceptado para lo que es el cáncer de cuello uterino. Y pues desde las primeras versiones de la estadificación FIGO, esto se han producido diversos cambios en él. El pronóstico también va a estar fuertemente influenciado, además de la estadificación por diferentes estudios y por el FIGO, va a estar modificado por una serie de características tumorales que no van a estar incluidas en dicha estadificación. La estadificación consiste en metástasis, primeramente, en lo que los ganglios linfáticos se han considerado durante mucho tiempo uno de los predictores más importantes del pronóstico en pacientes con cáncer de cuello uterino. Las tasas de supervivencia para las pacientes tratadas con histerectomía radical, con o sin radioterapia posoperatoria para la enfermedad en estadio 1B se informaron generalmente de 85 a 95% para pacientes con ganglios negativos y en ganglios positivos el pronóstico de supervivencia es de 45 a 55%. Varios factores van a influir en la elección del tratamiento local para el cáncer de cuello uterino. Estos factores van a incluir el tamaño del tumor, el estadio, las características histológicas, la evidencia de metástasis en ganglios linfáticos, los factores de riesgo que puedan desarrollar una complicación en la cirugía o la radioterapia y pues no menos importante lo que la preferencia del paciente. Sin embargo, por regla general, los cánceres microinvasores que invaden menos de 3 milímetros, o sea, un estadio 1A1
se tratan con cirugía conservadora. Los cánceres que son invasivos tempranos, un estadio que va desde 1A2 hasta 1B1, se tratan con histerectomía radical o modificada, con traquelectomía radical o radioterapia. Y los cánceres que son localmente avanzados, que van desde un estadio 1B2 hasta 1,5A, se tratan con quimioterapia y radioterapia combinadas. Por otra parte, los pacientes seleccionados con enfermedad recidivante central después de la radioterapia máxima pueden tratarse con cirugía exenterativa radical. La recidiva pélvica aislada después de una histerectomía suele tratarse con irradiación.